El vecindario donde Julia se había mudado recientemente parecía el lugar ideal para empezar de nuevo. Después de un turbulento divorcio y el deseo de dejar atrás los recuerdos de su anterior vida, la tranquilidad de esa pequeña calle, con sus casas alineadas y cuidados jardines, le pareció una bendición. Los vecinos la recibieron con sonrisas amables, y Julia empezó a sentirse como en casa. Sin embargo, había algo que no encajaba, algo que inquietaba a todos y que, a su manera, parecía haber sido normalizado por la comunidad, la casa al final de la calle. Desde el primer día, Julia notó que la casa destacaba por razones que no eran obvias a simple vista. Era una estructura antigua, de ladrillo oscuro, y estaba rodeada por una alta cerca de hierro oxidado. Lo más extraño de todo era que la casa no tenía puertas ni ventanas visibles. A simple vista, parecía una masa cerrada de ladrillo y piedra. Los jardines que la rodeaban estaban descuidados, llenos de maleza y con árboles cuyas ramas parecían torcerse de manera antinatural, creando sombras retorcidas en el suelo. Julia preguntó a sus vecinos sobre la casa, pero las respuestas siempre fueron vagas y evasivas. La gente cambiaba de tema rápidamente, con una inquietud palpable en sus ojos. Algunos simplemente sonreían y decían que la casa había estado allí desde antes de que ellos llegaran, y que nadie sabía realmente quién era el dueño o por qué estaba en ese estado. Otros le advertían, en voz baja, que no se acercara demasiado. Era un consejo que Julia intentó seguir al principio, pero su curiosidad creció con cada día que pasaba. En su mente, la casa comenzó a ocupar más espacio que cualquier otra cosa en su vida. Se encontraba mirando hacia ella desde su ventana por la noche, observando las sombras que parecían moverse en el jardín, a pesar de que no había viento que agitara las ramas. Fue durante una de esas noches, mientras se preparaba para dormir, que Julia escuchó por primera vez los susurros. Al principio, pensó que era el viento moviéndose entre las ramas de los árboles, pero pronto se dio cuenta de que no había viento esa noche. Los susurros parecían provenir directamente de la casa. Eran suaves, casi imperceptibles, pero constantes. Julia se acercó a la ventana, entreabriendo la cortina, y miró hacia la casa. No veía nada fuera de lo común, pero los susurros continuaban, como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero sin formar palabras comprensibles. Durante las siguientes noches, los susurros se hicieron más intensos. Julia se despertaba en la madrugada, con el sonido filtrándose por las paredes de su casa, invadiendo su mente. No podía ignorarlo. Era como si la casa la estuviera llamando, como si quisiera que se acercara. Incapaz de soportarlo más, Julia decidió investigar. Sabía que no era sensato, pero la idea de resolver el misterio de la casa la consumía por completo. Una tarde, mientras caminaba por el vecindario, Julia decidió dar un paseo hasta la casa. A medida que se acercaba, sentía una presión en el pecho, como si algo invisible intentara empujarla hacia atrás. Sus pasos se volvieron pesados, y sus manos comenzaron a sudar. Cuando llegó frente a la casa, pudo ver de cerca los detalles de la estructura, las grietas en los ladrillos, el musgo que se aferraba a las paredes, y la manera en que las sombras parecían más densas cerca de la base de la casa. Julia recorrió la cerca con la mirada, buscando alguna forma de entrar. No había ninguna puerta en la cerca, y la única manera de acceder al jardín parecía ser saltando por encima de ella. Dudó por un momento, pero el impulso de saber más fue más fuerte. Con esfuerzo, trepó la cerca, cayendo torpemente al otro lado. El jardín estaba aún más desolado de cerca. El suelo estaba cubierto de hojas secas, y el aire tenía un olor a humedad y descomposición. Avanzó lentamente hacia la casa, y cuando llegó a la pared, pasó sus manos por los ladrillos, buscando algún indicio de una entrada oculta. No encontró nada. Frustrada, rodeó la casa varias veces, pero cada lado era idéntico al anterior, liso, sin interrupciones, sin ventanas, sin puertas. Entonces, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes y claros. Venían desde el interior de la casa, pero también parecían resonar en su propia mente, mezclándose con sus pensamientos, haciéndola dudar de su propia cordura. Julia dio un paso hacia atrás, intentando alejarse, pero tropezó y cayó al suelo. Mientras se levantaba, vio algo que no había notado antes. En una esquina del jardín, bajo una espesa capa de maleza, había una trampilla de madera apenas visible. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Era esta la entrada que había estado buscando? Con manos temblorosas, apartó las ramas y limpió la superficie de la trampilla. Estaba vieja y podrida, pero aún parecía sólida. Julia respiró hondo y la levantó con un esfuerzo considerable. Un fuerte hedor surgió desde el interior, y los susurros se intensificaron, como si la casa misma estuviera protestando por la intrusión. Julia vaciló, mirando la oscuridad que se abría ante ella. Sin embargo, su curiosidad fue más fuerte que su miedo, y comenzó a descender por una escalera de piedra que se adentraba en las entrañas de la casa.
Cada peldaño que bajaba la hacía sentir más atrapada, como si el aire a su alrededor se hiciera más denso, más pesado. La oscuridad era total, y las paredes se cerraban sobre ella, hasta que finalmente llegó a lo que parecía ser el sótano. No había luces, solo la penumbra que emanaba de algún lugar que no podía identificar. En el centro del sótano, Julia vio algo que la dejó sin aliento, un círculo de velas dispuestas alrededor de lo que parecía ser un altar. Sobre el altar, cubierto de polvo, había un viejo libro, con las páginas amarillentas y escritas en un lenguaje que no reconocía. Todo en ese lugar le gritaba que se marchara, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió una presencia detrás de ella. El susurro más fuerte que había escuchado hasta ahora resonó en su mente, haciéndola girar bruscamente. Pero no había nadie, solo la oscuridad. Una oscuridad que parecía cobrar vida, que parecía querer envolverla. Julia se quedó congelada en su lugar, con el corazón palpitando violentamente en su pecho. Algo estaba mal, terriblemente mal, y en ese momento comprendió que había cruzado un límite que no debía haber cruzado. Después de lo que pareció una eternidad, Julia finalmente se armó de valor para moverse. Retrocedió lentamente hacia la escalera, sin quitar la vista de la oscuridad que ahora parecía más densa, más viva. Cuando sus pies tocaron el primer peldaño, el aire alrededor de ella se tornó frío, como si de repente hubiera sido transportada a otro lugar, a otro tiempo. Pero no había lugar a dudas, tenía que salir de allí. El ascenso fue tortuoso. Cada paso que daba se sentía como una eternidad, y con cada peldaño que dejaba atrás, los susurros se intensificaban, llenando su mente con un zumbido persistente. Cuando finalmente emergió en el jardín, sintió una ráfaga de alivio, pero también una creciente sensación de pavor. La trampilla se cerró detrás de ella con un sonido sordo, y el jardín volvió a sumergirse en su inquietante silencio, roto solo por el murmullo del viento entre las hojas. Julia estaba decidida a alejarse de esa casa lo antes posible, pero algo la detuvo. En su mano aún sostenía el viejo libro que había encontrado en el sótano. No recordaba haberlo tomado, pero allí estaba, su peso frío y sólido contra su piel. Con una mezcla de miedo y curiosidad, lo abrió. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, trazados con una mano firme, pero ajena a cualquier lenguaje que conociera. Pero había algo más. Algo que se escondía en las sombras de las palabras, algo que parecía resonar con los susurros que aún llenaban su mente. Las palabras comenzaron a moverse en la página, reorganizándose hasta formar frases que ella podía entender, pero que al mismo tiempo no tenían sentido. La casa te ha elegido, decían, no hay escape. Julia cerró el libro bruscamente, pero el zumbido en su mente continuaba. Sabía que no podía quedarse allí. Corrió hacia la cerca y la trepó de nuevo, aterrizando torpemente en la acera al otro lado. No miró atrás mientras corría de regreso a su casa, pero podía sentir la presencia de la casa, como si una parte de ella la hubiera seguido. Esa noche, Julia no pudo dormir. Los susurros la habían seguido hasta su hogar, pero ahora no provenían de la casa al final de la calle. Estaban dentro de su cabeza, constantes, persistentes, una sinfonía de voces que nunca callaban. Intentó todo lo que pudo para bloquearlos, encendió la televisión, puso música a todo volumen, pero nada funcionó. Las voces seguían ahí, susurrando secretos oscuros que no podía comprender del todo, pero que la llenaban de un terror profundo y primitivo. Al día siguiente, Julia estaba agotada. Su rostro reflejaba una palidez enfermiza, y las ojeras bajo sus ojos eran profundas. Decidió que necesitaba respuestas. No podía vivir con ese miedo constante. No podía ignorar lo que había experimentado. Regresó a la casa al final de la calle, con el viejo libro en sus manos, decidida a encontrar algún sentido en lo que estaba pasando. Pero cuando llegó, algo había cambiado. La cerca estaba abierta, como invitándola a entrar. El jardín, que antes estaba lleno de maleza, ahora parecía más ordenado, aunque todavía siniestro. La trampilla que había descubierto estaba abierta de par en par, como si la casa misma esperara su regreso. Con el corazón latiendo con fuerza, Julia bajó por las escaleras de piedra una vez más, esta vez sintiéndose aún más atrapada que antes. El sótano estaba igual que la última vez, oscuro y frío, con el altar en el centro. Pero había algo nuevo. Alrededor del altar, Julia vio figuras encapuchadas, sus cuerpos apenas visibles en la penumbra. Se movían lentamente, como si estuvieran en trance, susurrando palabras que resonaban con las mismas voces que la habían perseguido. Julia quiso retroceder, pero sus pies no respondían. Algo la mantenía fija en su lugar, obligándola a mirar. Las figuras se giraron hacia ella al unísono, y aunque no podía ver sus rostros bajo las capuchas, Julia sintió sus ojos sobre ella, penetrando en su alma. Una de las figuras se acercó, alargando una mano pálida y huesuda que sostenía un objeto pequeño y brillante. Era un reloj antiguo, con manecillas que giraban sin cesar, sin marcar una hora específica.
El reloj, sin embargo, estaba roto, sus cristales estrellados y su mecanismo completamente expuesto. La figura le tendió el reloj a Julia, y aunque cada fibra de su ser le gritaba que no lo tocara, se encontró extendiendo la mano para tomarlo. El frío metal quemó su piel, y de inmediato, los susurros en su cabeza se silenciaron. Pero el alivio duró solo un segundo, porque cuando levantó la vista, se dio cuenta de que ya no estaba en el sótano. La oscuridad la había envuelto completamente, y las figuras encapuchadas habían desaparecido. Julia se encontró de pie en una versión distorsionada de su vecindario. Las casas que antes eran acogedoras y familiares ahora estaban en ruinas, cubiertas de enredaderas negras que se retorcían y se movían como si estuvieran vivas. El cielo era de un color gris enfermizo, y no había ni rastro de luz. Solo la sombra interminable que la rodeaba. Intentó moverse, pero el suelo bajo sus pies era viscoso y pegajoso, como si estuviera atrapada en un pantano. Las casas alrededor de ella comenzaron a emitir sonidos, crujidos y gemidos que no provenían de ninguna fuente visible. Y entonces, escuchó algo más, un latido, lento y constante, que no venía de su pecho, sino de la casa al final de la calle. Julia fue arrastrada hacia la casa, sin poder resistirse. Sabía que debía correr, escapar de lo que sea que la estaba llamando, pero no podía. Sus pies se movían por su cuenta, llevándola cada vez más cerca de la fuente del latido, que ahora resonaba en todo su ser. Cuando finalmente llegó a la casa, esta había cambiado de nuevo. Ya no era la estructura sin puertas y ventanas que había visto antes. Ahora tenía una gran puerta de madera oscura, tallada con símbolos que reconoció del libro. La puerta se abrió sola, y Julia fue empujada hacia adentro. El interior de la casa era aún más aterrador que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecía ser carne viva, palpitando y retorciéndose como si tuviera vida propia. El suelo era una mezcla de huesos y tierra, y el aire estaba cargado de un hedor que casi la hizo desmayar. Pero lo peor de todo era la presencia que sentía a su alrededor, una entidad invisible que la observaba, esperando su siguiente movimiento. Julia avanzó por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Las voces habían vuelto, pero ahora eran claras y nítidas, susurrando su nombre, diciéndole que todo terminaría pronto, que su destino ya estaba sellado. Al final del pasillo, había una escalera que descendía aún más en las entrañas de la casa. Sabía que no debía bajar, que ese sería el punto de no retorno, pero no podía detenerse. Algo la estaba guiando, obligándola a seguir. Cada peldaño que descendía la alejaba más del mundo que conocía, sumiéndola en una oscuridad que no era natural. Finalmente, llegó a una gran sala subterránea. En el centro, rodeado por más figuras encapuchadas, estaba el altar, pero ahora parecía más grande, más imponente. Sobre él, el libro que había encontrado estaba abierto, sus páginas moviéndose por sí solas, revelando más de esos símbolos incomprensibles. Una de las figuras se acercó a Julia y, sin decir una palabra, señaló el altar. Sabía lo que querían que hiciera. Tenía que abrir el reloj, ese reloj roto que aún sostenía en su mano. Con dedos temblorosos, obedeció, girando la corona del reloj hasta que se abrió con un suave clic. De inmediato, la sala se llenó de una luz cegadora, y los susurros se transformaron en gritos ensordecedores. Julia cayó de rodillas, incapaz de soportar el dolor que ahora la atravesaba. Sentía que su cuerpo se desintegraba, que su mente estaba siendo arrancada de su cráneo. Las figuras encapuchadas se acercaron, sus rostros ahora visibles, eran rostros sin ojos, sin boca, solo piel estirada sobre huesos. Se inclinaron sobre ella, sus manos frías tocando su piel, y Julia sintió que la arrastraban hacia el altar. La luz se desvaneció, dejando solo la oscuridad y los gritos. Julia intentó resistirse, pero era inútil. Sabía que estaba perdida. La última cosa que sintió antes de perder la conciencia fue el frío metal del reloj presionando contra su pecho, como una marca de su destino final. Cuando Julia despertó, estaba de vuelta en su casa, en su cama. El reloj estaba en su mesita de noche, intacto. Todo parecía un sueño horrible, una pesadilla de la que finalmente había despertado. Pero cuando se levantó y se miró al espejo, vio que sus ojos estaban vacíos, oscuros, como los de las figuras encapuchadas. Y entonces comprendió la verdad, no había despertado. Nunca despertaría. La casa la había reclamado. Y ahora, era parte de ella.